Meldor. Muy bienvenidos a esta clausura del primer semestre en correspondencia con Tolkien. Estamos llegando a la mitad del libro de las cartas de J.R.R. Tolkien. Y pues, que ahí tiene Blanca siempre sacándonos pica. Eh, Así que, pues hoy vamos a ver un montón de cartas súper intensas, bien bonitas, y haremos también un sorteo, el segundo sorteo del calendario de este año 2023, con unas imágenes hermosísimas. Bien, perfecto. Entonces, ya luego haremos cierre, reflexión y todo eso, pero vayamos de lleno a las cartas, porque ya se nos han pasado varios minutos. Así que adelante, Ignacio Valle, Thornhill. Bueno, muchas gracias. Hoy vamos a empezar, al contrario de lo que dice el cronograma, en la 154, que fue la que realmente nos quedamos en la anterior sesión. Y bueno, la 154, pues en esas cartas hay mucha referencia al Señor de los Anillos, cosas que los lectores preguntan, pero que ya han sido resueltas en el Silmarillion. Y que Tolkien explica, pero ya no son novedad para nosotros, porque ya sabemos que Númenor pues vio y cosas así, ¿no? Que la Tierra se vuelve, antes era plana y luego se vuelve redonda. Así que voy a pasar varios de estos detalles por no hacerla larga, y los que no hayan leído el Silmarillion, pues yo los recomendaría leerlo, porque ahí está la respuesta para muchas de estas dudas. Bueno, entonces en la carta 154, Tolkien Tolkien dice lo difícil que es crear un universo completamente, ¿no? Porque hay una variedad de aspectos que él no los ha contemplado, ¿no? Y pues un pariente me contaba cómo habían hecho Avatar, ¿no? Todo el equipo de especialistas que habían hecho para crear las constelaciones, un especialista solo para las constelaciones, un especialista solo para la botánica, crear planes, crear todo, ¿no? Y lo que me decía es que lo increíble es que Tolkien haya hecho mucho de esto, ¿no? Solo, ¿no? Porque en Avatar ellos hacen un equipo de especialistas para que creen su universo, pero Tolkien va a ser solo, y bueno, es casi chistoso, casi cómico que Tolkien se queje de la imposibilidad de hablar más sobre la botánica, de la posibilidad de ahondar sobre más detalles, ¿no? Aunque él dice que tiene base, por ejemplo, económicas que no son mencionadas, es casi cómico que no aparezca, que él se queje de eso habiendo hecho todo lo que hizo, ¿no? O sea, nosotros simples mortales estaríamos felices de haber hecho una décima parte de lo que él hizo, ¿no? Entonces él empieza dando esos detalles, ¿no? De lo imposible que es crear, ¿no? O sea, subcrear, ¿no? Un mundo, ahondando en detalles en todos los campos. Y luego pasa un tema muy interesante, ¿no? Él lo menciona brevemente, pero yo creo que es muy importante ahondar en este punto, porque él habla sobre el sarumanismo, que él no es reformista, ¿no? Como Saruman, pero que tampoco es un embalsamador, por así decirlo, ¿no? Y entonces esto puede tener varias excepciones, ¿no? Podemos entenderlo de varias maneras, pero yo creo que en este punto específico él está hablando brevemente sobre la tradición, ¿no? Porque él dice, ah, no soy un reformista ni un embalsamador, no soy un reformista por ejercicio del poder, pues me parece condenado al ser humanismo, pero el embalsamamiento también tiene sus propios castigos, ¿no? Entonces, eso me recordó a mí un pasaje de Las Dos Torres, muy conocido, que es que lo dice Faramir, ¿no? Bueno, en las películas lo dice Gandalf, pero en realidad lo dice Faramir en el libro, en Las Dos Torres, que dice, los reyes construían tumbas más esplendorosas que las casas de los vivos y consideraban más los viejos nombres en las listas de sus ancestros que los nombres de sus hijos. Señores sin hijos se sentaban en salones antiguos y meditaban sobre heráldica. En cámaras secretas, viejos hombres preparaban fuertes elixires, o en las altas y frías torres hacían preguntas a las estrellas. Y el último rey de la viña de Anarion no tenía hijos, ¿no? Entonces esta parte, ¿no? Que Tolkien que nos describe acá, yo creo que es esencial de la tradición. Generalmente tenemos una idea de tradición de cosas activas, ¿no?
esto poco, suena un poco raro, ¿no? Porque los númenóreanos, o sea, y los gondorianos, ¿no? Tienen un gran aprecio por las cosas antiguas, ¿no? Y eso es siempre, ¿no? O sea, con Aragorn, la espada de él, la espada que es reforjada, la espada antigua, todo esto esta carga tradicional es muy fuerte en Gondor, ¿no? Y de cierta forma, Faramir se queja de eso, ¿no? Faramir se queja de, de que no hayan tenido hijos, ¿no? Sino que hayan estado viendo un conocimiento pasado, ¿no? Y él continúa, ¿no? Los regentes fueron más sabios y más afortunados. Entonces, esta crítica que le hace Faramir parece contradictoria, ¿no? Parece que está criticando de cierta forma este aprecio al antiguo, pero no es así, ¿no? Porque si vamos a la concepción de tradición, si vamos a las raíces latinas, lo que tradición significa, tiene una connotación de transmitir, de entregar, ¿no? Ah, incluso puede ser, está muy emparentada lingüísticamente con la palabra tradere, ¿no? Que es dar, entregar. Y bueno, eso varios pensadores han identificado esta idea, ¿no? De tradición, que tradición significa la transmisión de lo antiguo, ¿no? Entonces dicen que hasta el primer y el más lejano conocimiento, ¿no? Primer conocimiento adquirido, digamos el fuego. Si el fuego, el que lo descubre, es incapaz de transmitirlo, existe un progreso personal, ¿no? En el que descubre el fuego, pero ese progreso está condenado a morir. Entonces, de cierta forma, no existe un verdadero progreso sin que exista una tradición, ¿no? Sin que exista alguien que pueda entregar sus descubrimientos y sobre esos nuevos descubrimientos alguien vaya a perfeccionar. Entonces, vamos a la frase que mal atribuida a Newton, ¿no? De me he subido he visto más lejos porque me subí a hombros de gigante. Entonces, yo creo que lo que Tolkien quiere decir aquí es que él, sobre todo los hobbits, ¿no? No son reformistas, ¿no? No están queriendo destruir completamente lo que existe, pero él tampoco es un embalsamador. O sea, él no quiere guardar todo exactamente como es y estancarse en un momento del tiempo, ¿no? Mantenerse en ese momento porque él dice que tiene sus peligros, ¿no? Entonces, esa mirada, ¿no? De tradición como algo parado en el tiempo, es algo que al parecer Tolkien aquí está negando, ¿no? Como Faramir está diciendo que existe un progreso y debe haber un progreso, pero un progreso obviamente baseado en lo que ya tenemos, ¿no? Y de ese modo no es ni reformista ni es un embalsamador. Bueno, Tolkien continúa hablando de que El Señor de los Anillos no es una lucha entre el bien y el mal absolutamente. Eso fue algo que yo oí mucho cuando era niño, ¿no? Incluso oí muchas críticas que le hacen a Tolkien que el bien es un bien absoluto, ¿no? Y eso podría considerar un error filosófico, ¿no? Porque le concedería al mal, ¿no? O sea, haría de cierta forma a los personajes buenos una clase de ángeles, ¿no? Una clase de seres que nunca se equivocan y que no cometen ningún mal, ¿no? Y haría de los malos malos absolutamente malos, ¿no? Y como sabemos, hay escritos de Tolkien donde Tolkien dice que se debe apiadar, por ejemplo, de los orcos, ¿no? Los orcos son una deformación, ¿no? Una perversión, una corrupción de los elfos, pero en fin y al cabo es parte de esta naturaleza élfica, ¿no? Y él pone, por ejemplo, como ejemplo a Boromir, ¿no? Boromir es alguien que no era malo en un inicio, pero en un momento llega a corromperse y luego llega a redimirse, ¿no? Pero pasa por esta fase, ¿no? Entonces, de cierta forma, ¿no? Él critica estos que le ponen a sus personajes una connotación absolutamente, los buenos son absolutamente buenos y los malos son absolutamente malos. Y si no me equivoco, esto él lo menciona también, en otra carta él menciona también sobre los elfos, que, bueno, eso lo sabemos mejor en el Silmarillion, ¿no? Pero en el Señor de los Anillos da la impresión que son muy buenos, son totalmente buenos, pero cuando lees pues, el Silmarillion, te das cuenta que son de lo peor, ¿no? O sea, los hombres son a veces mucho mejores que los hijos de Fëanor, ¿no? Bueno, él va a dar, Tolkien da varias explicaciones sobre Númenor, pero explicaciones que ya están dadas en el Silmarillion, así que voy a
a, a pasar a la 156, ¿no? Es una carta muy larga, es una carta que no llega a ser totalmente, o sea, es una carta muy larga y que tiene mucho contenido, así que yo solo voy a mencionar de paso a ciertos puntos, porque realmente es una carta que da para hablar una hora de ella. Y bueno, él habla sobre bueno, sobre la resurrección de Gandalf, ¿no? Él habla sobre la resurrección de Gandalf, de que realmente Gandalf realmente murió, que Gandalf realmente no, o sea, como ser espiritual, ¿no? Que era, no, no, no sale, o sea, su cuerpo sigue siendo, el cuerpo de Gandalf sigue siendo el cuerpo de Gandalf, no se desencarna y se vuelve un espíritu de nuevo y luego vuelve al otro cuerpo de Gandalf, sino es el cuerpo. Y bueno, él habla bastante sobre sobre los Valar, ¿no? Él da varias explicaciones sobre los Valar, da explicaciones muy interesantes, pero bueno, para no extenderme, yo diría que filosóficamente, ¿no? Él menciona a los Valar a veces como seres angélicos y a veces como dioses, ¿no? Pero hay que notar, ¿no? Que él está hablando de como dioses con letra minúscula, ¿no? O sea, Dios con letra minúscula es como se pone a los dioses paganos, ¿no? Y él pone Dios con letra mayúscula cuando está hablando de Ilúvatar. Entonces, eso se tiene que entender porque filosóficamente hablando, no teológicamente hablando, son en el ámbito filosófico, los Valar no podrían ser Dios. Si seguimos, por ejemplo, las 5 vías de Santo Tomás de Aquino para el conocimiento de Dios, meramente racional, ¿no? Sin la fe, ¿no? Solo conocer a Dios por nuestra razón. Santo Tomás de Aquino propone 5 vías, que son el motor inmóvil, la causa no causada, la, el ser necesario, los grados de perfección y la finalidad, ¿no? O sea, el motor inmóvil sería el ser que mueve a los otros, ¿no? Que genera movimiento, filosóficamente hablando, ¿no? Sin haber sido él movimiento, ¿no? Y eso pues se relaciona con la causa no causada, ¿no? Dios es la causa, Dios hace que sean, pero no es imposible, ¿no? O sea, parece que todo causa tiene, o sea, todo tiene una causa, ¿no? Es lo que dice. Parece que todo tiene una causa, pero si todo tiene una causa, tiene necesariamente que haber una causa no causada, porque no se puede ir al infinito, ¿no? Se puede ir al infinito pensando ya eso, ya yo tuve una causa y mis padres tuvieron una causa y así vamos con todo. Esta mesa tuvo una causa y este celular tuvo una causa. Tiene que llegar un momento en el que la causa no es causal. Eso es Dios, ¿no? Ah, luego que todos los seres tienen cierto grado de conciencia, ¿no? O sea, podrían no ser y no es necesario que exista, ¿no? Por ejemplo, si yo no estuviera aquí hablando, el mundo realmente no pasaría la gran cosa, ¿no? Si yo no hubiese existido nunca. Lo mismo, no, o sea, si el Zoom no hubiese existido nunca, si Tolkien no hubiese existido nunca, claro que se alterarían cosas, pero no es necesario para la existencia, ¿no? Del mundo mismo, ¿no? El mundo mismo podría no haber existido y el universo mismo podría no haber existido. Lo que dice Santo Tomás de Aquino es que esa es la tercera vía. Es necesario que haya un ser sea, que exista por sí mismo, ¿no? Y que sea necesario. La cuarta vía es la que dice los grados de perfección, ¿no? Cuando nosotros vemos una cosa que es buena, incluso que puede ser perfecta, siempre una cosa, lo más perfecta que podamos imaginarla, siempre podrá ser más perfecta, ¿no? Digamos, no sé, uh, la mejor historia escrita, ¿no? Digamos, la de Tolkien. No podríamos decir necesariamente que es perfecto. Siempre hay cosas que el mismo Tolkien dice que podría mejorar. Y digamos que las mejorásemos. Siempre se podría mejorar y mejorar y mejorar. Tomás dice, y aquí no dice, es que la perfección tiene que haber no se puede ir hacia el infinito siempre mejorando, tiene que haber un momento en el que algo sea perfecto, ¿no?
Y él dice, esa perfección es Dios. Y la última vía, ¿no?, de Santo Tomás, es que todo parece que tiene una finalidad, ¿no? Todos los objetos se dirigen tienen su propia finalidad, ¿no? Ah, por ejemplo, los animales, ¿no? Como sabemos, nacen, crecen, se reproducen y mueren. Una de sus finalidades es mantener su existencia, asegurar Ujú. su supervivencia. No sé, la finalidad de este teléfono que estoy usando pues, tiene diversas finalidades, pero está encaminado hacia un objetivo. Y lo que dice Santo Tomás de Aquino es que todo, el fin último, la última finalidad de todas las cosas es Dios. Y bueno, esas son las 5 formas que Santo Tomás de Aquino ve, ¿no?, que propone, que serían la forma de conocer a Dios sin la fe, o sea, cualquiera. El pagano más pagano de la antigüedad, ¿no? La persona tribal más tribal podría llegar a este conocimiento, ¿no? Y entonces quería recalcar que estas ideas, ¿no?, filosóficas, ¿no?, en el ámbito meramente filosófico, no se pueden aplicar a los Valar. Entonces, por eso Tolkien, me parece, juega con el sentido, las palabras dioses, con letra minúscula, como si fueran dioses paganos, ¿no?, que ya lo mencionamos en otra carta, ¿no? No en el sentido propio de la palabra, y también Tolkien va jugando con las palabras dioses en letra minúscula y seres angélicos, que los llama varias veces de esa manera en esta carta 156. Sí, Omar, ¿tienes alguna pregunta? No, sí, era para aportar, me parece que en alguna carta Tolkien menciona a ángeles superiores y ángeles inferiores, refiriéndose a los Valar y a los Maiar. Pero no está, obviamente no está escrito eso en el libro, en los libros, ¿no? Pero en una carta lo menciona y hace un símil de esos personajes Valar y Maiar. Claro, claro. Sí, también, claro, que es algo que se conecta bastante con la fe católica de Tolkien, ¿no? De los ángeles de ¿no? Bueno, también en un momento Tolkien, si no me equivoco, es en esta, usa una expresión latina, una expresión en latín, si no me equivoco es esta, entonces, que, no, ese no. Entonces pasamos, bueno, él explica también en esa carta bastante sobre por qué los numerianos no tenían sacerdocio, ¿no? Por qué no habían ceremonias, por qué no tenían un templo, ¿no? Parte es por el temor que tuvieron de la esclavitud de Mordor, ¿no?, y de la idolatría. Pero bueno, eso es algo que se puede expandir mucho. Me faltan varias cartas, así que no me alargo. Bueno, en la 157, el, la 157, bueno, como en muchas de sus cartas, ¿no?, se disculpa por no haber escrito antes, ¿no?, que es podemos imaginar la cantidad de cartas que recibía, ¿no?, solo por todas las que respondió, ¿no? Él dice algo que yo estoy totalmente de acuerdo y que es una de las cosas más sabias que ha dicho, que es: las verdaderas vacaciones no deberían ser pagadas, sino sobrepagadas, ¿no? Eso creo que todos estamos de acuerdo. Y él dice, estoy seguro que debe haber fondos en algún sitio con ese fin. Pero bueno, él no habla de... No, él habla un poco de la palabra él, ¿no?, como él siempre pensó que debería tener algún, no sé, algún uso, ¿no? Que debería incluso darle algún uso a la palabra en, ¿no?, una palabra germánica que quiere decir gigante. Entonces, ¿no? Esto es interesante, ¿no? Él quiso rescatar esta palabra anterior y darle un sentido más específico. Y dice que está irremediablemente atrasado con los apéndices, ¿no?, que los tiene que incorporar al volumen 3. Y que Christopher no puede ayudarlo con los mapas, está muy abrumado. Bueno, en la carta 158, ¿no?, él hace un comentario breve a la nota, de sobrecubierta de la edición de Hudson Mifflin, ¿no? Y bueno, dice que debe haber sido escrita por alguien que no ha leído el libro y se basó en algo oído y mal recordado.
¿no? En la carta 159, ah, él dice, ¿no? Que él no sabe quién está más sorprendido con el resultado del Señor de los Anillos, él o sus editores, ¿no? Él dice que está muy feliz, ¿no? Que los cuentos de hadas se hayan mostrado, ¿no? O sea, que su creencia de que los cuentos de hadas eran un género para adultos, ¿no? No es porque se mencionan varias veces en la carta que hay gente que lo trata como simplista, que hay gente que lo trata como infantilizante, ¿no? Y él dice, ¿no? Que él es que el resultado del Señor de los Anillos, ¿no? Y de los lectores, ¿no? Es que la gente aún tiene, o sea, que sí, su teoría de que los cuentos de hadas no son un género solamente para niños es cierto, ¿no? Bueno, él habla de Lewis, ¿no? Él habla de Lewis y, bueno, ¿no? Dice que dice algo interesante, ¿no? Dice que si no escriben la clase de libros que queremos leer, tenemos que escribirlos nosotros mismos, pero es muy trabajoso, ¿no? O sea, él menciona en estas cartas de hoy Tolkien un poco de cómo él creó El Señor de los Anillos y todo el legendario, porque quería literatura que a él le gustaba y que no había, ¿no? Y que no, o no había en suficiente cantidad, como él. Entonces él inventó los libros que él quería leer. Y bueno, también menciona un poco su relación con Charles Williams, ¿no? En la carta 160, ¿no? Pues Rainer Unwin le da una clase de ultimátum para que termine los apéndices, ¿no? Para que termine los apéndices o que se va a tener los apéndices, que termine de entregarlos, ¿no? Que ya había entregado una parte, o se iba a ver obligado a publicar incompletos los apéndices. Y Tolkien le dijo que debo aceptar tu desafío, ¿no? Debemos arreglarnos con el material que se pueda disponer a tu regreso, ¿no? Espero que el mapa, que es realmente necesario, quede incluido. Y bueno, comento un poco sobre los apéndices, ¿no? Yo se queja un poco, que dice que ahora desearía no haber comprometido apéndice alguno, ¿no? O sea, y yo realmente, eso me chocó un poco. A mí, una de mis partes favoritas del libro es simplemente los apéndices, ¿no? Pero bueno, él se queja un poco de los apéndices, y bueno, al parecer, ¿no? Bueno, habla, la cuestión del marco ambiental es muy compleja, inútil a no ser que exacta, y la comprensión dentro de los límites que se dispone la vuelve insatisfactoria, ¿no? O sea, realmente quiere hacer unos apéndices muy bien hechos, ¿no? Realmente su trabajo en los apéndices es una clase de estudio histórico, ¿no? Para los que estén acostumbrados a leer fuentes primarias, históricas, trabajos históricos, Tolkien se presenta más o menos en los apéndices como una clase de recopilador, ¿no? Mientras la novela es contada por los hobbits, los apéndices es el mismo Tolkien, ¿no? Que dice, no me acuerdo que él hacía, por ejemplo, una referencia ahí a un historiador de Gondor, ¿no? Que he conseguido los trabajos que fueron recopilados por un historiador de Gondor, ¿no? Entonces, sí es un trabajo bastante, que a mí me gusta mucho, pero que tiene pues este marco no tanto de literatura, pero más bien de estudios científicos. Bueno, en la carta 161, bueno, es una carta muy corta. Él dice: el mapa es infernal. No fui tan cuidadoso como debía haberlo sido al comprobar las distancias. Creo que un mapa en gran escala simplemente revela las grietas en la. O sea, Tolkien está haciendo su mapa a escala, ¿no? O sea, está poniendo las distancias, ¿no? O sea, tipo, esto que aparece en los mapas, ¿no? O sea, de aquí a aquí son 5 millas, ¿no? Entonces, todo tiene que estar muy meticulosamente calculado. Y además, me parece, ¿no? Es algo que yo intuyo, no lo dice aquí, pero él lo tiene que comparar con toda la información del libro, ¿no? O sea, dicen, y caminaron 20 millas aquel día, ¿no? Entonces él lo tiene que poner en mapa 20 millas, ¿no? Entonces eso puede cambiar el mapa, ¿no? Si tú te imaginas el mapa de una forma y luego lo quieres pasar a escala en base a uno de los escritos, ¿no? Bueno, en la carta 162, ¿no? Él dice: enviado, certificado y en sobra parte el nuevo y hermoso dibujo de Christopher,
basado en el borrador del mapa a gran escala que hice en la zona sobre la que trata principalmente el volumen de acero, ¿no? Espero que sea aprobado. La escala, que no incluyó, según he observado, está aumentada 5 veces exactamente en relación con el mapa general. Entonces, finalmente, ¿no? Bueno, como lo hemos visto, ¿no? En la publicación, los mapas tuvieron un buen final. Bueno, luego vamos a una carta bastante larga, ¿no? Que es la 163, en la que le piden, ¿no? La que AWH Auden le pide, ¿no? O sea, le propone bueno, hacer una entrevista, si no me equivoco. Bueno, varias preguntas. Les escribió primero, antes escribió preguntas sobre el libro y posteriormente habían pedido una charla sobre El Señor de los Anillos en la BBC. Entonces, Tolkien le dice que, bueno, le alegra saber que aún le gusta su literatura, ¿no? Y él pide, de cierta forma, bueno, responde ciertas preguntas, ¿no? De cuándo El Señor de los Anillos fue, se empezó, ¿no? De cierta forma, ¿no? Él reclama un poco sobre esta visión que tiene suya de ser un infantilista, ¿no? Pero él escribe, ¿no? Él quiere hacer varios comentarios personales, ¿no? En eso, que no estén dentro de un esquema, ¿no? Y él empieza a explicar cuándo inició El Señor de los Anillos, ¿no? Cuándo empezó. Y él dice que es tan antiguo como sus lenguas, ¿no? De cierta forma, ¿no? El universo, ¿no? El legendario, ¿no? Y él pues empieza a explicar su vocación por la lingüística, ¿no? Cómo llegó, si no me equivoco, griego antiguo y latín en la escuela, cómo veía el galés que es el famoso, ¿no? El galés en los camiones, ¿no? Que pasaba en los vagones, si no me equivoco, los camiones, bueno, que pasaban, ¿no? Y podía ver las palabras en galés, pero nunca llegó a aprenderlo, no llegó a aprenderlo satisfactoriamente mientras era niño. Luego, como su pasión cuando descubrió el finés, ¿no? Cuando descubrió las lenguas finlandesas, ah, cómo eso realmente lo cautivó, le parecía que era una clase de bodega, no bodega llena de vino que aún no había sido probado, se esforzó con el finlandés y bueno, dice que a partir de ese momento, ¿no? Bueno, cuando él ya era niño, no, bueno, no niño, pero cuando era joven, él había tenido esta idea de crear una lengua germánica, ¿no? Su propia lengua basada en el germánico. Pero cuando descubrió el finlandés, se fue más hacia las lenguas finlandesas. Posteriormente, en un momento posterior, dejó las lenguas finlandesas, ¿no? Dice que se va cambiando los gustos por las lenguas, pasan los años, y volvió y finalmente en la época en la que él escribe la carta, él dice que está más cercano al latín y a cierta lengua céltica, tipo un anglo-celta, ¿no? Lenguas tal vez más cercanas, ¿no? Pero, bueno, él dice bueno, entonces él explica, ¿no? Cómo fue esta de progreso en las lenguas, como, ¿no? Él dice, nunca aprendí el finlandés lo suficientemente bien como para hacer otra cosa que avanzar penosamente por el original, como un escolar hace con oído, ¿no? O sea, con latín, cuando se estudia latín y no se tiene el nivel, o sea, no se domina la lengua, pero se hace penosamente, se va avanzando, intentando leer el original. Bueno, y él dice, ¿no? Cómo el Hobbit apareció, ¿no? Que al principio él estaba, pues, corrigiendo ensayos, ¿no? de sus alumnos y un hoja en blanco y garabateó en un agujero en la tierra vivía un Hobbit y lo dejó, ¿no? Por largo tiempo no hizo nada al respecto y bueno, hasta que y dice que y durante algunos años no fui más allá del trazado del mapa de Frost, ¿no? O sea, está haciendo el mapa antes de escribir la historia, ¿no? Pero finalmente le escribe, ¿no? El Hobbit y les gustó a sus hijos, ¿no? Les gustó a sus hijos. Y bueno, en algún momento lo prestó a la reverenda madre de Cheerwell Edge, ¿no? Mientras padecía de gripe. Y lo vio una ex estudiante que estaba por aquel tiempo en la oficina de Allen and Owen, ¿no? Entonces, según creo,
lo dieron a leer a Ryland Unwin. Si una vez crecido no hubiera sido por él, creo que la trilogía nunca habría sido publicada. Entonces, es un hecho más o menos fortuito, ¿no? Escribe a sus hijos, el Hobbit, el preste del Hobbit, el Hobbit, alguien que no era la persona que le había prestado lo ve, y justo trabajaba en la editorial, el Hobbit se vuelve un éxito, se, se pide una continuación, pero él dice que las remotas leyendas élficas fueron rechazadas, ¿no? Estaban muy atestadas con esa especie de belleza élfica que en grandes dosis enfurecía hasta la locura de los otros. Pero bueno, entonces él dice que, bueno, de cierta forma él aplica, ¿no? Sus nuevas ideas, ¿no? Sobre los cuentos de hadas, ¿no? Y sobre el ensayo de los cuentos de hadas para la continuación de los Anillos, todos saben, ¿no? Y pues él dice que debía encontrar una vinculación con el Hobbit, ¿no? Que de hecho, si mal no me acuerdo, ¿no? En los capítulos iniciales del Señor de los Anillos, hay muchísima referencia al Hobbit, ¿no? O sea, una referencia que después desaparece, ¿no? Por ejemplo, o sea, varias cosas, por ejemplo, aparece la capa que le habían dado a Bilbo, ¿no? La capa de verde oscura que le habían dado a Bilbo, aparece raída, ¿no? En el cofre, aparecen muchas referencias, ¿no? Estoy intentando conseguir ese vínculo, y pues él encuentra el vínculo en el anillo, ¿no? Él encuentra el libro en el anillo y pues se da cuenta de que va a ser la pieza fundamental, ¿no? ¿No? Él dice, se da en realidad y está presente, ah, bueno, él dice que no tiene una conocimiento de lo que nigromante significaba, ¿no? Y, y bueno, va a optar por el anillo, ¿no? Que va a ser tipo lo que lo va a guiar. Pero es interesante porque él hace una mención, ¿no? Y ya había escuchado esto comentado antes, de que de cierta forma la historia, él mismo dice, él no la pensaba mucho, ¿no? La historia se va desarrollando casi por sí misma, ¿no? De la misma forma que se desarrollan las lenguas, ¿no? Él siempre deja claro que es para él vital la relación que tienen sus idiomas con la obra, y los idiomas, como ustedes saben, se van desarrollando, y especialmente se van simplificando, ¿no? Y, y, bueno, entonces él explica, ¿no? Cómo, de cierta forma, él era casi un observador, ¿no? Él dice, ah, ¿no? Luego, si se quisiera una historia larga, el anillo adquiriría de inmediato una letra mayúscula. Inmediatamente aparecería el Señor Oscuro, como lo hizo, sin que nadie lo invitara, junto al hogar de en Bolsón Cerrado, tan pronto como llegué a ese punto. De modo que a la búsqueda esencial empezó enseguida. En el camino encontré muchas cosas que me asombraron. Ya conocía a Tom Bombadil, pero nunca había estado en Bree. Me impresionó ver a Tranco sentado en un rincón de la posada, y no sabía más que Frodo acerca de él. Las minas de Moria habían sido nada más que un nombre, y mis oídos mortales jamás habían escuchado hablar de los flores antes de llegar allí. Sabía que los señores de los caballos estaban muy lejos, en los confines de un antiguo reino de los hombres, pero el bosque de Fangorn fue una aventura fue una aventura imprevista. Nunca había oído hablar de la casa de Eor y de los Erescares de Gondor. Lo más inquietante de todo es que nunca se me había revelado la existencia de Saruman, y me sentí tan desconcertado como Frodo cuando Gandalf no apareció el 22 de septiembre. No sabía nada de las Palantir, aunque en el mismo instante en que la piedra de Orthanc fue arrojada desde la ventana, la reconocí, y supe la significación del verso folclórico que había estado rondando la cabeza. 7 estrellas y 7 piedras, un solo árbol. Entonces, es como que él mismo va descubriendo la obra, ¿no? Él va escribiendo y él mismo va descubriendo su obra, cambiando, ¿no? Porque, por ejemplo, el aspecto y la descripción de Aragorn en el inicio no tiene nada que ver con, o sea, te imaginas a alguien totalmente distinto en el capítulo de lo que realmente es, ¿no? O sea, te lo escriben como un criminal. Y pues, ¿no? Yo creo que este desarrollo que se da en la obra de Tolkien se debe especialmente por las lenguas, ¿no? Porque como él manejaba las lenguas de ese modo tan brillante, y como la obra está construida totalmente en base de las lenguas, entonces es
una obra que se va desarrollando sola, ¿no? Con obviamente influencias externas, ¿no? Pero es casi una obra que se desarrolla sola, igual que los idiomas. Bueno, él dice en la 164, Ignacio, sí, hola Ignacio, quería comentar una cosita, justo lo que mencionabas, de que efectivamente la obra, en esa carta menciona que la obra la inicia por a causa de las lenguas, construye lenguas y nombres y alrededor la historia. Y quería mencionar más que su fuente principal, por lo que ahí dice, es decir, fue el Kalevala, la que disparó el cohete en la historia, en la lengua finlandés, la obra Kalevala, que es un poema finlandés que él después la tradujo y la publicaron en la historia de Kullervo, ¿no? claro, Entonces me parece importantísimo esa fuente para lectura y ver por qué fue la obra que disparó a hacer la historia del Señor de los Anillos. Sí, nada claro. más. Incluso creo que él dice que es la obra que disparó el legendario. Así es. Sí. Pero bueno, como él mismo dice, ¿no? Él luego va a volver, o sea, va a dejar un poco el finlandés, va a volver hacia va a virar hacia el latín, ¿no? Un poco y hacia el inglés celta, ¿no? Y bueno, si no me equivoco, Queenie tiene bastante influencia latina. Bueno, muchas gracias por tu comentario. Bueno, pasando a la carta 164, ah, bueno, o sea, pues él realmente dice que está muy agotado, como casi siempre, ¿no? Con todos los trabajos que tenía, ¿no? Todo lo que hacía. Dice que está agotado, ¿no? Pero, ¿no? Con mucho más trabajo del que en realidad podría enfrentar, incluso el volumen 3. Dice, me siento tan aplastado como una llanta reventada, pero debo revivir cuando, así como lo prometí, las pruebas finales del volumen 3 lleguen mañana. Bueno, y hablo un poco del editorial, es una carta realmente pequeña. Bueno, ya que estamos un poco cortos de tiempo, paso de frente a la 165. ¿No? Él empieza a explicar sobre su apellido. Él dice que Tolkien es un apellido alemán, ¿no? Una anglificación de Tolkien, esto es Thor, pero excepto como guía ortográfica, este hecho resulta tan falaz como todos los hechos incluidos. Porque no soy temerario, foolhardy, ni alemán, al margen de lo que haya sido algún remoto en su pasado. Migraron a Inglaterra hace 200 años, se volvieron pronto intensamente ingleses, no británicos, aunque siguieron siendo musicales, talento que desdichadamente no descendió sobre ellos. ¿No? Como ustedes saben, bueno, eso me sorprendió, yo no sabía esos orígenes alemanes de la familia Tolkien, ¿no? ¿No? Que es la familia de su padre, ¿no? Pero él dice que es mucho más, ¿cómo se llama? Es mucho más Suffield, ¿no? Es mucho más de la familia de su madre, ¿no? Que, ¿no? Y dice que, ¿no? Y es a mi madre que me enseñó que debo mi gusto por la filología, especialmente de las lenguas germánicas, ¿no? Él habla algo interesante, ¿no? Él menciona la Tierra Media Occidental, ¿no? Que es un lugar en Inglaterra, dice justo en el límite en los condados de los límites galeses, ¿no? Y dice, según creo, debo tanto a la ascendencia como a la oportunidad que mis intereses infantiles y profesionales se centren en la exposición, el inglés medio oeste y el verso aliterado. Bueno, él ya había mencionado, él dice que la lengua galesa me parece especialmente atractiva, como le había mencionado en otra carta desde niño, me parecía, pero, pero bueno, él ya había mencionado que no, nunca había podido aprenderlo cuando era niño, porque le presentaban siempre textos difíciles que él no podía comprender cuando pedía.
Bueno, esto es una carta que realmente él habla, ¿no? Él menciona algo muy interesante, ¿no? Dice que la tercera edad no era un mundo cristiano, ¿no? Él dice, bueno, eso es algo que ya se habló mucho, ¿no? Eso es algo que ya hablaba anteriormente, ¿no? Él no dice, bueno, él habla un poco sobre, no tiene intenciones alegóricas, ¿no? La, la obra, ¿no? Que no existe una religión, ¿no? Propiamente dicha, ¿no? Conecta con lo que las cartas que, bueno, las cartas que ya se han visto, ¿no? Que es ¿no? Que no existe realmente un rito en Gondor, ¿no? Bueno, anteriormente me olvidé decirlo, pero conecta con esto. Los hombres habían sido, de cierta forma, o sea, habían caído en la idolatría a Morgoth, ¿no? Eso no se explica también en el Silmarillion, pero él dice en el texto que los hombres habían caído en la idolatría a Morgoth, ¿no? Entonces, y los que habían salido, dice que los que habían ido al oeste para salir de esa idolatría, ¿no? O sea, ahí él da una razón, no se dice tanto en el Silmarillion, dicen un poco que habían huido de Morgoth, pero no dice que lo habían hecho de cierta forma para huir de ese culto, ¿no? a, a Morgoth, ¿no? De esa religión que Morgoth había creado para sí mismo. Entonces él dice en una anterior carta que pues esa es la razón por la que no existe realmente por la que son tan recelosos los menorianos de usar, de hacer lugares de culto, por ejemplo. De que hay un lugar donde pues, ya, en Númenor ellos usaban la montaña, que es un poco de Cerecia, ¿no? Que lo usaban como el único lugar de culto al único Dios, ¿no? Que ellos no habían olvidado, habían ganado el conocimiento incluso ampliado sobre las verdades, ¿no? Ellos tenían el conocimiento del Dios verdadero, ¿no? De Ilúvatar, ellos tenían el conocimiento de que era único, ¿no? Él dice, ¿no? Que habían sido, eran como si esto, a monoteístas, pero dice que cuando cae Númenor siempre queda este recelo de tener algún lugar de culto, de tener un lugar de culto, de tener alguna especie de rito. Ellos sí tienen cierta, no habían oraciones, habían acciones de gracias, ¿no? Pero dice que siempre les quedó este miedo, un miedo más por Morgoth, ¿no? Por lo que Morgoth les había hecho de crear una función para él. Y dice que eso no va a cambiar mientras sigan esas tierras. Entonces, interesante porque él realmente dice que él había escuchado antes, ¿no? Que no es, o sea, es una clase de, el Señor de los Anillos pasa en una clase de mundo antes de la revolución, como sería el mundo antes del Cristo, ¿no? Que ya he oído eso. Bueno, ya estamos casi las 10, creo que paro aquí por si hay preguntas. Adelante, Ignacio, Omar. sí, gracias. Sí, Ignacio, no, era comentar de que acá en esta carta hacen mención a Edison, y me puse a ver, y era un escritor de fantasía inglés, creo que de los años 20, y lo que pasa es que ahí mencionan, ahí dice, Tierra Media, entre paréntesis, no es el nombre de una tierra de nunca jamás en relación con el mundo en que vivimos, como el Mercurio de Edison. Y bueno, Edison es otro autor de fantasía, pero de los 20, y su obra se llama La serpiente Ouroboros, y en la cual hay un personaje que viaja de la Tierra a Mercurio. De eso trata, ¿no? Y, no, y recomendar justamente ese párrafo de Tierra Media que viene del inglés medio, dice ahí Middle Earth y Midgard, lo cual en inglés antiguo Midgard me suena a Midgard, como podría ser otra fuente nórdica de su creación, ¿no? Claro, Mm, nada más. sí, no conocía al autor, no me había puesto a investigar, pero muchas gracias, porque eso realmente
realmente es muy útil saber. Aunque claro, por ejemplo, en una lo que me salté de Gondolin, que pensé que, perdón, de Númenor, que pensé que no iba a tener importancia, pero al final sí lo tuvo, la primera carta, si no me equivoco, 124, él dice que en el ámbito fantástico, o sea, él explica un poco las dificultades que tuvo de que la Tierra inicialmente fuera plana, la Tierra media, ¿no? Porque, o sea, inicialmente es plana, menciona un poco las dificultades que tuvo eso, y cómo después de la caída de Númenor se hace redonda. Entonces, claro, claro, es algo que tendría que verse, contrastarse un poco con esto de que dijo Tolkien mismo en su ensayo sobre los cuentos de hadas, sobre el sol verde, ¿no? O sea, que hay cosas que no deberían, o sea, que de cierta forma pertenecen a nuestro mundo. Digamos, si hubiese un sol verde, tendría que explicarse por qué existe un sol verde, ¿no? Mientras que si aparece un sol normal, ya nos damos por sentado. Entonces, sí, sería interesante analizarlo con el ensayo sobre los cuentos de hadas, pero yo realmente no sé hasta, porque ahí habla todo de su creación. Así que sí, yo realmente no tengo una respuesta. O sea, realmente no tengo una respuesta, ¿no? ¿Qué tan, qué tan Midgard, qué tan nuestra tierra sería la Tierra Media y qué tan fantástica sería? Que obviamente tiene un elemento de eso. Pero bueno, realmente tendría que, creo que investigarse probablemente ahí en el ensayo sobre los cuentos de hadas. Ignacio, también en la carta 155 habla sobre la magia, de que de por sí la magia no es, con referente a los magos, ¿no? Que la magia de por sí no es mala, siempre depende del uso que se le dé, como para bien o para mal. Ah, Entonces, yo leí esa. no, esa no la leíste, pero mago estaba leyendo, proviene la etimología magus, que eran los sacerdotes persas. De ahí comienza la palabra magus con los sacerdotes y la religión, y de ahí se separa en la Edad Media, ¿no? Y aparecen los brujos y los hechiceros. Pero en la carta se refería al bien y a la magia y goetia, creo, ¿no? Que, Claro. que es magia negra, la goetia. Esa parte quería comentar. Sí. O sea, él dice que él empieza la carta, ¿no? Diciendo, me temo haber sido demasiado fortuito acerca de la magia, en especial acerca del empleo de la palabra. Algo obviamente muy importante. De esa forma, él deja entender que no es la magia como nosotros la conocemos, ¿no? Es una magia un poco distinta, ¿no? Bueno, yo realmente yo le había pedido a mi limbo que quisiera, pero me olvidé, perdón, es mi culpa. Así que de repente la podemos dejar para que la haga en el próximo semestre. Pero sí, o sea, él realmente dice que, o sea, es una forma distinta de cierta forma de hacer la magia, no es como se tiene que hacer. Y pues él habla, de cierta forma, él habla, no queda tan definido en esta carta cuál es su relación, pero él sí pone la relación entre lo que los elfos consideran magia y lo que los elfos consideran arte. Y por otra parte, él dice, ¿no? O sea, que el enemigo, eso es muy interesante que él dice, ¿no? Que Sauron, o sea, que el enemigo no usaba tanto la magia, porque cuando tenía de esta forma tanta cantidad de esclavos y tanta cantidad de máquinas, que para él era casi lo mismo, o sea, casi al mismo tiempo, o sea, en magia destruir una montaña, en magia destruir, o destruir con sus esclavos y con sus máquinas, o un bosque, ¿no? O construir una pirámide. Entonces él hace ese comentario que realmente no, nunca eso me sorprendió el poder que tenía Sauron tipo, militarmente, solo con ese comentario, pero realmente creo que sería mejor que Minimbo lo hiciera en el próximo semestre, porque es una carta realmente compleja. Sí, no hay problema, lo podemos abordar en la siguiente sesión, que será justamente en el próximo semestre. Muchísimas gracias, Ignacio. Gracias por tu exposición, como siempre, magistral. Muchas gracias. Este,
Bien, bueno, eso, ya hemos terminado este primer bloque, este primer semestre. Hemos llegado a la mitad del libro. Si bien las cartas se pueden dividir por temáticas en algún sentido, hemos querido hacerlo aquí solamente a nivel de volumen, ¿bien? Y estamos eso, a la mitad del libro prácticamente. Y pues es una clausura en el sentido de que las próximas semanas vamos a hacer pausa porque justamente pues nuestra intención es dirigirnos también a un público que pueda ser de edad universitaria y que ahora pues se le vendrán los exámenes finales de semestre, ¿no? Entonces vamos a tener probablemente un par de semanitas de vacaciones, podríamos decir, ¿no? Ni pagadas ni sobrepagadas, pero sí que vamos a tener un descansito y retomaremos en un par de semanas o 3, a más tardar, seguramente, para reiniciar esta actividad cotidiana de reunirnos. Seguramente el día se mantenga, los días lunes, aunque es algo que pueda tratarse en el caso de que pues, los miembros, sobre todo los miembros de la Comisión de Filosofía y Pensamiento Tolkieniano, se les dificulte el horario porque también pues, algunos son estudiantes o profesores universitarios y nuestros horarios varían semestre a semestre y no siempre eligiéndolos nosotros mismos. En ese sentido, estaremos comunicando toda novedad, la fecha de reinicio en la que retomaremos las actividades, el horario y todo lo demás. Yo creo que esto es genial, o sea, cuando yo le propuse a nuestro presidente de la sociedad, a Panchovio, le propuse hacer una sesión semanal, que ahí está. Cuando yo le propuse a Francisco hacer una sesión semanal por un año entero, sonaba a locura. Y la verdad es que sigue sonando un poco a locura, pero por ahora va bien y seguramente con la bendición de Dios seguirá yendo bien y culminaremos esto para fines de año. Así que nada, lo que tenemos ahora antes de cerrar propiamente el semestre es un nuevo sorteo. Vamos a sortear una vez más en calendario. En esta ocasión es cortesía de la comisión web. Nos repartimos por comisiones los calendarios para sortear y nosotros ya sorteamos hace 2 semanas, ¿verdad? El calendario que nos correspondía como Comisión de Filosofía y Pensamiento Tolkieniano y, bueno, la comisión web dirigida por Jano decidió también sortearlo en estos eventos. Así que en la clausura, qué mejor. Ahí podemos ver la portada del diario, que estamos a julio, pero más que por los días en sí, por lo que vale es por el arte que tiene, que es un arte muy Y la hermoso y colección. merece la pena en ese sentido Y la por colección, sí por mismo. supuesto. Sí, son calendarios coleccionables, efectivamente. Muy bien, Jano, tú dirás para hacer el sorteo. Los que estarían participando entonces serían, de los presentes, serían Ignacio, José Daniel Díaz, Manuel Alejandro Ricardo y Legio, que Legio me mandó sus datos, y él es Víctor Fernández, ¿vale? Me lo mandó por interno, él ya estaba registrado. Y el homónimo de la vez pasada. Sí, el homónimo. No recuerdo en este caso el nombre, pero le voy a poner homónimo, tal cual. No, era Omar. Era igual que yo, se llamaba. Ah, de veras, pero ya, Omar 2 le vamos a colocar, ¿ya? Y después voy a tener que revisar los videos para ver efectivamente quién es, ¿vale? Entonces voy a compartir, ya que Richard,
Si no nos respondes, voy a tener que dejarte fuera del sorteo. Ya, voy. Pantalla 2. Avísenme, por favor, cuando se pueda ver. ¿Están viendo la tómbola? Se ve, se ve. Ya no se ve mi fondo de pantalla, ¿cierto? Perfecto. Ok. Entonces, como les decía, Manuel Alejandro Ricardo, Ignacio Valle, bueno, Richard ya no nos respondió, así que lo vamos a quitar. Víctor Fernández y José Daniel Díaz, ¿vale? ¿Y el homónimo? Ah, es Omar 2, Omar 2. Omar 2, sí. ¿Vale? Así que cuando usted nos diga, Es querido... ¿Cómo? Nada, un juego de palabras muy tonto. Homonimar. Homonimar, dale. Cuando quieras, Javi. Dale, 3, 2, 1, arranca. A ver quién se lleva el calendario de hoy, de parte de la Comisión Web. Mira, Ignacio, el expositor de hoy. Las dos veces. Las dos. Mi familia estaba acá mirando conmigo. No, qué roche. Las dos veces ha sido, el ganador expositor. ha sido el expositor. Claro. Ya saben, gente, para que les toque un calendario, los sorteos del semestre que viene, si hay, tienen que participar. Tiene que exponer, exacto. Mira, recién Sí, entró es. Rose. Recién entró Rose, así que lo vamos a hacer de nuevo. Ah, no, mentira. No. No. Pero felicidades, Ignacio. Gracias. Después de tantos sorteos en mi vida tenía que ganar uno, ¿no? Exacto. Rose dice, llegó para Enhorabuena, decir Ignacio. hola y chao. Hola, Rose. Hola. Eso, Javi. Perfecto, pues muchísimas gracias a todos. Insistimos en que recibirán las noticias respectivas del inicio del próximo semestre. Y nada, no hay que dejar de leer a Tolkien. Estas vacaciones no son vacaciones de leer a Tolkien, son vacaciones de estos eventos. A seguir leyéndolo, que es siempre, siempre muy gratificante. Muy buenas noches a todos. Gracias. Vale, chao, chao.